Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Páez, el titular de anatomía de acá de La Rioja. Vamos a empezar hoy la cursada de anatomía normal. Así que vamos a esperar 5 minutitos que se conecten todos los chicos y vamos a empezar la clase, ¿sí? Lo que sí les pido a todos que se conecten con cámara, por favor. Porque por medio de capturas de pantalla se toma asistencia. El que no tenga la cámara encendida va a tener ausente, chicos. Así que por favor, todo el mundo con la cámara encendida. Profe, yo no tengo cámara. Profe, yo no tengo cámara, disculpe. Bueno, Gonzalo, pero el resto, todo el mundo, la cámara prendida, porque voy a ir haciendo las capturas y tienen que estar todos con la cámara prendida para tenerlo presente. Profe, solo un minuto que estoy configurando la cámara, ¿sí? Bueno. Profe, yo también estoy configurando la cámara. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todos, un gusto verlos. Profe, hola. No sé lo que pasa, pero mi cámara tiene problema para conectar. Estoy intentando configurar. Bueno, chicos, ahí está lo que los saludaba, era la doctora Díaz. La doctora Díaz es jefa de trabajos prácticos. Muchos de ustedes van a tener con ella en algunas comisiones. Esta es una cátedra que está compuesta por varios docentes. Está la doctora Junco, está la doctora Quispe, va a estar el doctor Santillán, como dije, la doctora Díaz. También se va a encontrar en esta aula el doctor Danón, Ariel Danón. Todos vamos a formar parte de un equipo que vamos a intentar, por lo menos esta primera parte del año, estos 2 meses, hasta que podamos volver al aula, creemos que va a ser muy pronto, vamos a intentar que ustedes aprendan anatomía normal, esta materia que es tan importante para la medicina. Sin anatomía, ninguno de ustedes podría, ni ninguno de nosotros podríamos ejercer la medicina. Porque con el solo hecho de leer una radiografía de tórax, una tomografía, tenemos que conocer básicamente la anatomía. Si no, es imposible diagnosticar alguna patología si no conocemos lo que es normal realmente. Les voy a pedir 2 cosas a ustedes. Básicamente, la primera cosa es el respeto hacia todos los docentes. También van a estar presentes los que se llaman ayudantes de cátedra. Los ayudantes de cátedra son los que van a estar para ustedes, para retirar dudas que ustedes tengan sobre la materia, sobre el desarrollo de la misma. Y pido que tengan mucho respeto por ellos también. Mucho respeto con los ayudantes de cátedra, que son alumnos igual que ustedes, que les gusta mucho la anatomía y tenemos un staff de ayudantes que realmente son muy buenos.
También está en la cátedra la doctora Geraldine Rocha Roncari, que ahora no puede estar. Absolutamente todos los docentes van a tener contacto con ustedes. La primera era vamos a hablar de todo lo que es el aparato locomotor. La segunda era vamos a hablar de lo que es neuroanatomía y luego esplagnología. Yo les aconsejo que estudien mucho, que estudien para ustedes. Medicina no se estudia para el otro, se estudia para uno mismo. Se estudia para aprender cada día un poco más. Entonces vamos a tener mucho material para ver. Ustedes van a ver que esta primera parte va a ser un poco agobiante. Vamos a ver muchos músculos, articulaciones, vamos a ver nervio, vamos a ver vascularización del miembro superior, del miembro inferior, luego todo lo que es neuroanatomía, que también es muy grande, y también vamos a ver toda la parte al último de esplagnología, lo que es cuello, tórax y abdomen. Así que la verdad para mí un placer conocerlos, un placer empezar nuestro nuevo año, aunque sea de esta forma, un placer que lo podamos ayudar en lo que ustedes necesiten. Nosotros somos docentes que queremos que a todo el mundo le vaya bien. Nosotros no queremos que a ustedes les vaya mal, simplemente que les vaya bien, que aprendan anatomía, que aprendan ustedes anatomía, porque anatomía es para ustedes, no es para nosotros. Entonces, la plataforma va a estar a disposición de ustedes. Vamos a hacer preguntas y todo lo que tiene que ver con anatomía se va a manejar por la plataforma. La doctora Díaz y la doctora Junco son las encargadas de manejar esa plataforma. Ellas se van a encargar de evacuar también algunas dudas, junto con el resto de los docentes que también tienen acceso a la plataforma. Esta plataforma es muy importante que ustedes estén en constante consulta. Ahí se van a subir los temas teóricos, se van a subir las clases teóricas que vamos a dar en este horario por ahora, todos los miércoles de 19 a 21. Está planificado así para todo lo que es la primera era. Y vamos a trabajar mucho, chicos. Así que bienvenidos a todos, bienvenida doctora Díaz, al doctor Santillán, a todos los doctores del staff de anatomía y también a los ayudantes de cátedra. También darle la bienvenida a ustedes que son los protagonistas principales de este año, ¿no? Yo les pido, chicos, que estudien mucho, pero que estudien mucho para ustedes. Los exámenes son para ustedes, no son para que se copien, porque un examen se puede aprobar o no se puede aprobar, pero lo más importante es saber y hacer la mea culpa de lo que cada uno de ustedes sabe de la materia, ¿sí? Porque puede pasar que el final de la materia les toque rendir presencial, ¿no es cierto? Y presencial significa tomar choice oral, y en el oral ahí se preguntan muchas cosas. Entonces, por favor les pido, por favor, estudien mucho y bienvenidos a este nuevo año de anatomía. Doctora Díaz, si quiere agregar algo. Muy bien, ¿cómo les va, chicos? La verdad es que, como decía el doctor, nos hubiese gustado darle la bienvenida desde otro ámbito. Nos toca esto de la virtualidad y de reinventarnos como cátedra, un desafío porque, bueno, la anatomía la hemos hecho muchos trabajos prácticos, sobre todo pues yo soy jefa de trabajos prácticos, y bueno, la verdad es que es un gusto, aunque sea verlos con las camaritas por acá, y la verdad es que vamos a estar evacuando todas sus dudas. Desde la plataforma hemos estado organizando un trabajo en equipo con las otras sedes. Van a ver, y todas sus dudas van a estar evacuadas ahí en la plataforma. Ya les ha comentado el doctor Delgado Pablo que bueno, está organizado y están pudiendo ver desde todos los, no sé si alguien ha recorrido ya la plataforma, de todos los links que tienen para evacuar todas las dudas. De todas maneras, vamos a estar con los foros y vamos a estar disponibles revisándolas para ver si tienen alguna duda con respecto a algún tema, que ahora lo vamos a dar semanales, y con respecto a los académicos, bibliografía y todo el material que ustedes puedan encontrar ahí. Desde ya les doy la bienvenida y gracias, doctor,
por darme este espacio. Bueno, gracias, doctora. Una cosa importante que dice la doctora es el manejo de la plataforma. Fíjense que ahí en la plataforma están todos los temas que vamos a ver, absolutamente todos los temas. En la plataforma figura hasta la fecha de los exámenes, ¿sí? ¿Cuándo son los exámenes? Entonces es una gran comunicación y estamos en permanente contacto con los chicos de Santo Tomé y los chicos de Buenos Aires, con los cuales vamos a tener 8 clases de integración al año. 8 clases de integración al año, de diferentes temas. La primera clase ya la dio el doctor Adrián Barceló el lunes pasado. Esa primera clase la vamos a reforzar ahora, vamos a hablar un poco de generalidades de anatomía que ustedes ya vieron en el pregrado. Hoy vamos a hablar también algo de articulaciones y vamos a ir ganando tiempo para la clase que viene, ya empezar, si Dios quiere, con miembro superior, con lo que se llama cintura escapular, de lo que hay mucho para hablar, de lo que hay muchos espacios para ver, muchos músculos, inserciones, clasificación de articulaciones, etc. Entonces está bueno tener este espacio también para evaluar dudas. Si necesitamos más clases semanales, más teóricos, ustedes avísennos por la plataforma que podemos tener todas esas clases de evaluación y dudas. En la plataforma también se van a subir algunos temas, si ustedes bien tienen todos los libros que se tienen, de donde se puede estudiar los diferentes temas, vamos a subir en la plataforma algunos resúmenes que tenemos de los diferentes temas. Por ejemplo, recorrido del nervio mediano, músculos del antebrazo, que básicamente todos estos temas van a estar dados en los PowerPoint que vamos a dar a continuación, más todos los trabajos prácticos que ustedes van a tener con los docentes. Este año, por idea de la doctora Díaz, la doctora Junco y el resto de los doctores, tal vez tengan algún Zoom más, o 2 o 3 Zoom más extra, que podemos llegar a coordinar con los docentes de trabajo práctico, para evacuar dudas, para preguntar cómo es una cosa, cómo es la otra, o lo que no entendieron. A partir de ahora, entonces, chicos, empieza Anatomía en La Rioja, la mejor sede de toda la Barceló, obviamente, en donde van a tener las mejores clases, donde van a evacuar las mejores dudas, todas las dudas, y ustedes recuerden que nosotros, nuestro equipo de docente y nuestro equipo de ayudantes de cátedra, estamos para ayudarlos siempre. Siempre, chicos, cuenten con nosotros siempre. Cualquier duda, ustedes necesito que nos digan, y si no entendieron algo en clase, también. Así que bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantalla, vamos a empezar con la primera clase, que es un poco intensa, larga, con muchos términos que ustedes ya conocen, por eso vamos a ir un poco light, un poco rápido, un poco despacio. Si voy muy rápido, ustedes me avisan. Y otra cosa más importante, que entren todos de 2 formas a la clase. Una es con el micrófono apagado, al último en el chat vamos a evacuar las dudas, y con la cámara prendida para poder ponerle la asistencia. Por favor. Si no, chicos, no van a llegar con la asistencia a rendir las eras. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que tener una asistencia, eso se hace por capturas de pantalla, es todo un trabajo para nosotros, pero nosotros lo tenemos que hacer, si no, nadie se conecta, lamentablemente, y pueden perder la cursada por las faltas. Otra cosa importante, recordarles que esta cátedra tiene una mirada muy apreciativa sobre la enseñanza. Nosotros queremos acompañarlos en todo este camino que comienza ahora. Tal vez ustedes ahora no lo ven, pero están empezando el camino de una carrera que es realmente grandiosa. Créanse que ser médicos es ser especial, es ser distinto. Nosotros vamos a trabajar con enfermedades, vamos a trabajar con pacientes, pero no tan solo con pacientes y enfermedades, vamos a trabajar con mamá, con papá, con todos los abuelos, con los hermanos, con los amigos. Cuando una persona está enferma, está en un estado de angustia, está en un estado de vulnerabilidad, en donde nosotros aparecemos para cambiar todo en su vida, siempre para mejorarlo. Entonces, créanse esto de que ustedes empiezan una gran carrera, chicos. El que realmente está ahí sentado, escuchando y quiere ser mejor, están en el lugar indicado y en el momento adecuado. Así que vamos todos a aprender anatomía, que es muy importante, y vamos todos juntos, obviamente,
por el camino de esta gran carrera que van a empezar hoy. Estamos hablando de ser médicos, ¿no? Algo muy grande. Así que bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Vamos a empezar con vamos a hablar de anatomía normal. Y fíjense lo que dice ahí. Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Apaguen los micrófonos. Así no nos intervenimos. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? La anatomía es como una dama difícil de conquistar, pero una vez conquistada jamás se olvida. Porque esa es la verdad, ¿no? En esta cátedra nosotros pretendemos que ustedes aprendan anatomía, la anatomía de todos los días. Nosotros necesitamos que ustedes sepan a dónde apuntamos, a la anatomía loco-regional, a la anatomía de todos los días. A esa anatomía donde sabemos que si tomamos el pulso en la muñeca, estamos tomando el pulso en la arteria radial. O si tomamos el pulso en el cuello, estamos tomando el pulso en la arteria carotidia. Esa anatomía básica, en donde lo básico no puede pasar desapercibido, de saber para ustedes. Cuando hablamos de anatomía, decimos que es una ciencia que estudia las estructuras y relaciones del cuerpo humano. En cambio, cuando vean fisiología, es la ciencia que va a estudiar las funciones corporales, es decir, la forma en la que funcionan las distintas partes del cuerpo. Esto lo voy pasando y leyendo rápidamente porque ustedes han tenido un pregrado en donde han visto todo esto en primer año. Entonces, simplemente recordar algunos términos, porque estos términos son importantes, porque nos vamos a manejar ahora a partir de estos términos. La anatomía tiene varias subdivisiones, tiene la anatomía de superficie, la anatomía gruesa o macroscópica, tiene la anatomía sistémica, anatomía regional, y anatomía muy importante que es la anatomía del desarrollo. La anatomía de superficie va a estudiar todo lo que es la morfología y las marcas de la superficie del cuerpo, de los órganos. La anatomía gruesa o macroscópica va a estudiar las estructuras que se pueden examinar, obviamente sin el uso de un microscopio, o sea, el cuerpo humano, cuando tenemos un hígado, cuando tenemos un brazo, cuando tenemos una pierna, un muslo en nuestras manos. La anatomía sistémica es el estudio de los sistemas específicos, como por ejemplo vamos a ver en esta historia de la anatomía del sistema nervioso o por ejemplo el sistema respiratorio. Cada uno de los sistemas va a tener su propia funcionalidad, va a tener su propio estudio. Luego viene lo que denominamos anatomía regional, que es muy interesante porque es la anatomía de las regiones específicas. Cuando veamos, por ejemplo, espleognología, vamos a ver el estudio, por ejemplo, de la cabeza, el tórax, el cuello. Vamos a ver el estudio de la anatomía de la cavidad abdominal. La anatomía del desarrollo es el estudio desde que se fertiliza el huevo hasta la forma adulta. Y esta anatomía del desarrollo es muy importante. ¿Por qué? No deja de ser importante porque a partir de la anatomía del desarrollo nace la anatomía normal. Vamos a ver que muchas estructuras van a depender de su desarrollo embriológico. La subdivisión va a ser la embriología, la anatomía patológica, la histología, la fisiología y luego la anatomía radiográfica. La anatomía radiográfica acá vamos a ver varias cosas. Yo les voy a mandar después, más adelante, un PowerPoint para que ustedes tengan de la anatomía radiográfica. Cómo se traduce la anatomía normal a través del estudio o de mecanismos que son, por ejemplo, la radiología, la tomografía axial computada, la resonancia magnética, todo lo que el hombre ha inventado para descubrir la estructura normal y patológica en el estudio del cuerpo humano. Algo que es muy importante, muy, muy importante. Y obviamente, pues este año también ustedes tienen histología, que es el estudio microscópico de las estructuras de los tejidos, donde van a ver diferentes tipos de células. Tienen la fisiología, como recién dijimos. Ustedes saben que cuando hablamos de organización estructural, hablamos de nivel químico, de nivel celular
y de nivel de tejidos. Nivel químico, sustancias químicas esenciales para mantener la vida. Estas sustancias químicas están formadas por lo que denominamos átomos. A nivel celular, es la unidad básica, estructural y funcional de un organismo. Y a nivel de tejido son grupos de células similares y realizan funciones especiales. Luego viene lo que denominamos nivel orgánico, estas estructuras compuestas por uno o más tejidos que tienen funciones específicas y funciones sobre todo reconocibles. Luego viene lo que se llama el nivel de sistemas y por último el organismo, que es el nivel obviamente más alto, donde se estudia en confluencia todas las partes del cuerpo. Ustedes también vieron posición anatómica. Vamos a repasar un poco esta posición anatómica que es muy importante. Con este individuo que lo paramos, lo ponemos de pie, la cabeza del individuo va hacia el frente y los dedos de los pies van dirigidos hacia adelante, al igual que la palma de las manos. Los brazos siempre adosados a ambos lados del cuerpo y los miembros inferiores bien juntos con los pies paralelos. Esta posición anatómica, chicos, a partir de esta posición anatómica, nosotros empezamos a estudiar y a relacionar el cuerpo humano. Empezamos a estudiar y a relacionar el cuerpo humano. Ahí está la posición anatómica, la visión anterior, una visión posterior de la posición anatómica. Tenemos las regiones corporales, que ustedes ya la vieron. Obviamente está la cabeza, el cuello, el tórax, o lo que denominamos también el dorso, el abdomen, la pelvis y el periné. Y luego vienen los miembros superiores y miembros inferiores. Estas son las regiones anatómicas que vamos a estudiar una por una. Luego está, dentro del uso de la anatomía, lo que se llaman regiones corporales. Las regiones corporales son más específicas que las regiones anatómicas propiamente dichas, porque estas regiones corporales hacen referencia a diferentes partes dentro de una región anatómica. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de la cara como región anatómica, ¿sí? De las regiones comunes del cráneo y de la cara, donde se encuentra la cara. Y en la cara tenemos una región que se llama frontal, una región que se llama cara propiamente dicha y otra región que se llama mandíbula. Por fuera de la cara vamos a tener la región de la cabeza y por último el vértice de la cabeza. Entonces fíjense que son regiones que vamos a ver en su debido tiempo. Por ejemplo, en el abdomen, cuando estudiamos el abdomen semiológicamente, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes sean médicos, van a hacer historias clínicas y no van a poner al paciente le duele la panza, ¿sí? No, van a poner el paciente presenta un dolor de tipo punzante, por ejemplo, en la región umbilical, o en el flanco izquierdo, o en el flanco derecho, o en la fosa ilíaca derecha, o en el epigastrio. Son términos anatómicos, médicos, que los van a usar permanentemente y que lo vamos a repasar permanentemente en este año. Luego vienen los términos direcciones, que son fundamentales para explicar cuando nosotros hablamos de esta anatomía descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que es explicar de modo exacto dónde están localizadas varias estructuras corporales, una en relación a otras. Estos términos son precisos por un lado y obviamente evitan el uso de palabras vulgares e innecesarias. Chicos, es muy importante que ustedes adquieran este vocabulario nuevo que es la anatomía, así como van a adquirir un vocabulario nuevo en la histología y un vocabulario nuevo en la semiología, en la medicina interna. El médico se va nutriendo de vocabularios nuevos. Varios adjetivos están dispuestos como parejas de vocablos opuestos, describen las relaciones entre las partes del cuerpo, lo comparan, la posición de dos estructuras, una con respecto a la otra. Esa es la forma de los términos de relación y comparación.
Entonces vamos a hablar de superior, que obviamente se da por obvio dónde está. Si yo digo un elemento superior, por ejemplo, el cerebro es superior al abdomen. Entonces yo hago referencia a que la estructura obviamente está más arriba en lo que se llama vértex. Cuando hablamos de craneal se refiere al cráneo, que es un término útil para indicar la dirección, por ejemplo, un espacio que está craneal al otro, o está superior se utiliza también en muchos de los casos. Obviamente inferior se refiere a la estructura situada más cerca de los pies, y cuando hablamos de caudal viene de cola. Entonces caudal indica hacia los pies y la región posterior de la región de la cola, o sea, por ejemplo, el hueso coxis. El hueso coxis es caudal. Medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio de la posición anatómica. Por ejemplo, yo digo, la articulación del hombro es medial, es más medial que la articulación del codo. ¿Por qué? Porque está más cerca del plano medio que la articulación del codo. Lateral o externo a veces utilizamos, indica que una estructura está más alejada del plano medio. Entonces la articulación del codo es lateral a la articulación del hombro, que es medial al plano medio. Inferomedial se quiere decir que es inferior y en el centro. Superolateral, superior y lateral, o sea, hacia los lados. Y luego vienen los términos denominados superficial, intermedio y profundo. Por ejemplo, cuando describimos el abdomen, la piel es superficial, los músculos y las aponeurosis que siguen de la piel son intermedio, y profundo, por ejemplo, sería una serosa que recubre el abdomen que se llama peritoneo. Entonces, esos son los términos a los que nos vamos a referir en superficial, intermedio o profundo. Externo, como todos sabemos, significa fuera o más lejos del centro de un órgano o una cavidad. Interno significa más adentro o más próximo del centro independientemente de la dirección. Proximal significa cerca y distal significa lejos. Por favor, usamos estos términos. Ahí tenemos las diferentes partes y las diferentes posiciones de los diferentes términos. Cuando hablamos bilateral, queremos decir que hay estructuras anatómicas que son de los dos lados. Una de cada lado. Por ejemplo, los riñones son órganos bilaterales. Hay un riñón derecho y un riñón izquierdo. Unilateral significa que es de un solo lado. Algo que ocurre en el mismo lado también lo podemos denominar con el nombre de ipsolateral u homolateral. Y contralateral significa del lado opuesto. Yo digo, el riñón derecho es más bajo que el contralateral, o sea, estoy hablando del riñón izquierdo, que es más alto. ¿Se entiende? Así vamos charlando de esta forma de los términos anatómicos. Cuando hablamos de términos y de movimientos, ustedes habrán visto que la mayoría de los movimientos se definen con respecto a la posición anatómica, o sea, antes de hablar de un movimiento, lo que yo tengo que tener es, lo primero, la posición neutra, o sea, la posición anatómica. Entonces estos movimientos van a ocurrir en torno a los ejes alineados en los planos anatómicos específicos. ¿Cuáles van a ser estos movimientos? Obviamente va a ser la flexión, la extensión, movimientos que comúnmente hacemos y que nunca nos preguntamos qué significa. Entonces ahora nos vamos a empezar a preguntar qué significa cada uno de estos movimientos. Flexión, por ejemplo, indica el doblamiento o el doblar o disminución del ángulo entre los huesos y partes del cuerpo. O partes del cuerpo. Flexión. Yo disminuyo el ángulo entre el antebrazo y el brazo cuando flexiono, por ejemplo, la articulación del codo.
Extensión es al revés, indica el aumento del ángulo entre dos partes. Por ejemplo, entre mi brazo y el antebrazo, aumenta el ángulo, entonces estoy extendiendo. Ahí está la flexión, la extensión. Abducción significa alejarme del plano medio y aducción, el movimiento opuesto. Abducción, aducción. Ahí tenemos la separación y la aproximación. Aducción, abducción. Lo podemos ver en esta imagen. Bueno, circunducción es el movimiento circular de una articulación, por ejemplo, que engloba dentro de su movimiento otros movimientos. Por ejemplo, la circunducción de la articulación del hombro. Yo puedo mover la articulación del hombro que me permite la circunducción porque hace flexión, aducción, extensión y aducción. Entonces, la circunducción nos permite todo tipo de movimiento. Ahí tenemos la circunducción del pie. La rotación, en cambio, indica el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal, como girar la cabeza hacia un lado. Este movimiento es la rotación. Ese movimiento tenemos rotación lateral y rotación medial. Rotación lateral y rotación medial. Esa rotación lateral y rotación medial la podemos nombrar también como pronosupinación. Pronación y supinación, que son los movimientos de rotación del antebrazo y la mano que van a desplazar el extremo distal del radio mediante y lateralmente en torno y a través de la cara anterior del cúbito. Este es el movimiento. La articulación radiocubital es la articulación que realiza la pronosupinación del antebrazo. Después, no se hagan problemas, lo vamos a ir viendo con imágenes. Cuando veamos codo, por ejemplo, vamos a ir viendo cada uno de estos movimientos de pronación y supinación de la articulación radiocubital superior. Ahí está la supinación y pronación. Eversión e inversión, por ejemplo, eversión e inversión del pie. Oposición, ese movimiento que pone en contacto el pulpejo del primer dedo del pulgar con el otro dedo. Esta es la oposición, chicos. Espero que me estén viendo. Esta es la oposición, ¿no? Yo pongo en contacto el pulpejo del primer dedo, o sea, el dedo pulgar o el dedo gordo, con el resto del pulpejo de los dedos. Ustedes fíjense que esta oposición es propia del ser humano. Es propia del ser humano. Por ejemplo, los monos, que son muy parecidos en nuestra anatomía, no pueden hacer oposición de los dedos. Les cuesta mucho la oposición de los dedos. Y reposición va a describir el movimiento del pulgar hacia la posición anatómica normal. Ahí está la oposición y la reposición. Protrusión y retrusión. Generalmente este movimiento se da con la mandíbula. La protrusión es sacar la mandíbula hacia adelante y la retrusión hacerla hacia atrás. Elevación, cuando hablamos de elevación es ascender, quiere decir que se mueve una parte de nuestra anatomía hacia arriba, y la depresión desciende o mueve una parte hacia abajo. Acá tenemos los términos de movimientos como elevación de los hombros y depresión de los hombros. Las descripciones anatómicas se van a basar en 4 planos imaginarios. Estos planos ya los vieron: el plano medio, sagital, frontal y transverso. Cuando hablamos de planos anatómicos, hablamos básicamente de estos 4 planos. Estos 4 planos son muy importantes que ustedes los interpreten, porque, por ejemplo, hay un estudio que tal vez ustedes muchas veces han sentido nombrar que se llama tomografía axial computada. Tomografía axial computada. La tomografía, hoy por hoy, prácticamente se hace en estos 4 planos.
medio, sagital, frontal y transverso, y reconstructiva. Entonces, un estudio muy anatómico. Ahí están los planos, el plano sagital, el plano transverso, el plano coronal, el plano medio. Este plano medio lo podemos describir como un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo, y este cuerpo lo va a dividir en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Ahí tenemos el plano medio. El plano medio divide al cuerpo entonces en dos mitades, derecha e izquierda. Ahí tenemos el plano mediano, y si acá tenemos un plano mediano, hacia el lado, si hacemos un plano, vamos a tener un plano que se llama un plano paramediano o parasagital. Los planos sagitales son planos verticales que van a atravesar el cuerpo paralelamente al plano medio. Entonces vamos a tener el plano medio y el plano sagital. El plano sagital es paralelo al plano medio. Planos frontales, también llamados planos coronales. Estos planos frontales son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes, obviamente anterior frontal y posterior dorsal. Entonces lo divide al cuerpo en anterior y en posterior. Este sería un plano frontal o coronal. ¿Sí? Frontal o coronal. Los planos transversos son planos horizontales que van a atravesar el cuerpo en un ángulo recto con los planos medio y frontal y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Obviamente, plano horizontal, superior e inferior. Dividen al cuerpo en superior e inferior. El uso principal de los planos anatómicos es para describir, obviamente, lo que vamos a ver como secciones corporales. Secciones corporales. Entonces vamos a ver secciones longitudinales. Esa es una sección longitudinal, por ejemplo, del miembro inferior, que divide al cuerpo, que divide a este miembro inferior, por ejemplo, en dos y pasa por el centro. Secciones transversa, que divide al miembro superior, por ejemplo, en superior e inferior, y podemos ver qué hay en cada uno de estas secciones. Esto lo vamos a ver mucho cuando estudiemos médula espinal, las secciones transversas de la médula espinal, cómo va cambiando la médula espinal a medida que vamos haciendo sus secciones transversas. Secciones oblicuas son las menos usadas. Estas secciones oblicuas no se usan mucho y no siguen fundamentalmente los planos corporales. Y luego viene lo que llamamos cavidades corporales, que como habrán visto ustedes en el pregrado, son los espacios del cuerpo que contienen los órganos internos. ¿Qué cavidades corporales tenemos? Básicamente, una cavidad dorsal. Esta cavidad dorsal se va a dividir en una cavidad craneal y un conducto vertebral. Una cavidad ventral, donde va a estar una cavidad torácica. En esa cavidad torácica vamos a tener las cavidades pleurales, el mediastino, y una cavidad muy importante llamada cavidad pericárdica. Todo esto después lo vamos a seguir viendo. Luego viene la cavidad abdominal. Ustedes imaginen que su abdomen es muy grande y no está dividido por algún tabique en cavidad abdominal y pelviana. Simplemente nosotros atravesamos una línea imaginaria, y en esta cursada van a escuchar mucho hablar de líneas imaginarias, que va, por ejemplo, de la espina ilíaca anterosuperior del coxal a la otra espina ilíaca anterosuperior del coxal contralateral, y de esa línea imaginaria hacia abajo es pelvis. Por ejemplo, en la mujer la pelvis es muy importante porque se encuentra el útero, ovarios, trompas, vejiga. En el hombre solo tenemos vejiga, recto, etc. Entonces, estas cavidades son también cavidades imaginarias, porque si hablamos de cavidad abdominal, decimos que la cavidad abdominal es una sola, dividida por la cavidad abdominal propiamente dicha y la cavidad pélvica o pelviana.
Con respecto a la terminología de anatomía, entonces, eso es lo que tienen que aprender, lo que tienen que saber. Es importante que ustedes estén tranquilos, que lo estudien a gusto, porque esto vamos a ver en cada uno de los encuentros que tengamos todas las semanas, los miércoles a las 19 horas. Vamos a tener de nuevo que hablar sobre la terminología, porque yo les voy a hablar el tema sobre esa terminología. Cuando hablamos de generalidades del aparato locomotor, que es lo que vamos a ver a continuación, vamos a hablar del sistema osteoarticular, vamos a hablar de un sistema muscular. ¿Cuál es la finalidad común de este aparato locomotor? Es el movimiento. Es el movimiento. Y acá voy a parar un poquito. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Vamos tranquilos? Este repaso fue un poco rápido porque ustedes ya lo conocen, ya lo saben, ya lo han visto los términos anatómicos, han visto todo lo que es separación. Entonces vamos a ir bien, creo que vamos bien con el tema de aprender esta terminología día a día, ¿no? Ya no existe más la terminología que no sea la que nosotros vamos a usar en anatomía. Porque ustedes, doctores, van a hablar de otra forma a partir de ahora, ¿sí? Entonces, Víctor, acá me pregunta qué libro hay que comprar. Bueno, Víctor, en la plataforma está toda la bibliografía que necesitan. Hoy por hoy, ustedes tienen una gran ventaja, que toda la bibliografía prácticamente está en Internet. O sea que la pueden bajar, la pueden leer. Ustedes se ayudan con los PowerPoint que yo doy y van al libro y aumentan su saber, ¿no? En el libro, si yo les digo, bueno, vamos a hablar de estómago, yo les voy a dar lo básico, indispensable que hay que saber del estómago, y seguramente en el libro van a encontrar términos mucho más amplios. Entonces yo hablaba del aparato locomotor, decíamos que el movimiento es la finalidad común del aparato locomotor. Vamos a encontrar un complejo de palancas, porque nosotros nos movemos por palancas, que va a estar formado por estructuras muy nobles, como son los huesos y las articulaciones, y un complejo motor formado por los músculos, que todo tiene que funcionar armónicamente para que caminemos, nos deslicemos, corramos, saltemos, y todo sea armónico, si no seríamos como zombies, ¿sí? Seríamos todos zombies salidos de Walking Dead, más o menos, caminando de una forma totalmente disruptiva. Esto pasa cuando nuestro aparato locomotor actúa en conjunto y en forma coordinada. Las funciones del sistema, ¿cuáles van a ser? Producir el movimiento por acción coordinada, de lo que acabamos de decir. Estas articulaciones van a dar una respuesta voluntaria recibida de los sistemas nerviosos, de los sistemas endocrinos, y van a tener una terminología en común que son el esqueleto, que es la estructura formada obviamente por los huesos, que son los elementos pasivos, o sea, los huesos no se van a mover solos si nosotros no los movemos, por medio de los tendones musculares y por medio del movimiento. Los músculos van a constituir lo que se llama el elemento activo, el movimiento que denominamos movimiento locomotor o de movilidad, y obviamente las neuronas motoras, que van a ser esas células nerviosas encargadas de coordinar el movimiento que queremos realizar de forma voluntaria o involuntaria. Ustedes fíjense, chicos, cómo de a poco nuestra anatomía nos va maravillando y cómo nos va enseñando lo que tenemos que saber. Cuando hablamos de huesos, de la conformación de que denominamos osteocartilaginosa, ustedes ya saben todo esto, simplemente un repaso para que queden a tono, ¿no? Proveen sostén, protección, realizan la hematopoiesis, o sea, la producción de glóbulos rojos, movimiento, es reservorio de calcio, ¿no? Hay enfermedades como la osteoporosis, en donde perdemos las reservas de calcio y los huesos se vuelven frágiles. Entonces, en el cuerpo existen aproximadamente 208 huesos, sin contar a veces los huesos supernumerarios que son comunes, y los huesos del cráneo. Según
Los tipos de huesos, los huesos ustedes saben que pueden ser de 3 tipos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Huesos largos, por ejemplo, en este caso la tibia y el peroné. Los huesos planos, por ejemplo, el coxal, el isquion, que van a formar los huesos de la pelvis. Hueso plano por excelencia, por ejemplo, son los huesos del cráneo. Luego vienen los huesos cortos, por ejemplo, los huesos del pie. Si hablamos de huesos cortos por excelencia, hablamos de las vértebras, que después vamos a ver, de las vértebras que forman nuestra columna vertebral y que soportan presiones. En los huesos largos, la longitud predomina sobre las epífisis. Se distingue un cuerpo, en este caso el fémur, tiene una cara anterior, una cara posterior. Vamos a aprender a describir qué es lo que vemos, por ejemplo, en el cuerpo. El cuerpo del fémur, por ejemplo, se caracteriza por ser un cuerpo liso totalmente en su cara anterior, mientras que en su cara posterior tenemos lo que se llama la línea áspera del fémur. Esta línea áspera del fémur en la cara posterior se da por la gran inserción de grandes músculos que hay en la cara posterior del muslo. Y en las extremidades se ubican, por ejemplo, la epífisis superior, la epífisis inferior. En la epífisis superior, por ejemplo, acá podemos hablar de la cabeza del fémur. En la cabeza del fémur está esta depresión. Esa depresión es la inserción de un ligamento de la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Es un ligamento intraarticular extrasinovial. Luego viene la cabeza del fémur, el cuello anatómico del fémur, y luego viene el cuello quirúrgico del fémur. En la cara posterior podemos ver el trocánter mayor, el trocánter menor. Entre ambos una línea que los une, que se denomina línea intertrocantérea o trocantínea, es lo mismo. Y dentro del trocánter mayor uno puede meter el dedo dentro del trocánter mayor, y eso se denomina fosita digital del fémur. Es muy importante cuando veamos, por ejemplo, los músculos pelvitrocanterios. La mayoría de ellos entran en esa fosita digital. En la epífisis inferior simplemente observamos los 2 cóndilos del fémur que se van a articular con los platillos tibiales para formar la articulación de la rodilla, que en este caso, por ser 2 cóndilos, se va a llamar bicondilia, del género de la osteoclartrosis. Después lo vemos. No hay problema, no nos mareemos. Los huesos planos, por ejemplo, hablamos del cráneo. En estos huesos predomina la longitud y el ancho sobre el espesor. Presentan 2 caras y bordes. Por ejemplo, las costillas, cráneos se encuentran formando cavidades. Yo siempre estuve en duda si las costillas son huesos largos, anatómicamente descriptibles, pero son huesos planos por función. ¿Por qué? Porque el hueso plano se caracteriza por estar cubriendo cavidades, o formar en realidad cavidades. Y luego los huesos cortos, que van a tener las 3 dimensiones que son sensiblemente iguales, digamos. Van a soportar el peso, van a soportar el eje del cuerpo, en el caso de las vértebras. En este caso tenemos los huesos del pie, que tenemos el calcáneo, el astrágalo, y los huesos del carpo. La configuración interna del hueso, el hueso compacto, el hueso esponjoso y la médula ósea. Con respecto a la ubicación y función de cada uno, vamos a ver ahora a continuación que el tejido compacto del hueso forma parte de lo que se denomina periferia del hueso, y es una capa continua. Por fuera los huesos son compactos, son duros, son huesos duros. El tejido esponjoso está formado por láminas óseas en el medio, hacia ambos lados, y tienen areolas de comunicación entre sí. Y el periósteo es una membrana fibrosa, firme, que rodea el hueso y lo envuelve, excepto en las superficies articulares, que se une a la cápsula articular. Ahí vemos el periósteo, ahí vemos el cartílago de crecimiento en los niños. Por ejemplo, el hueso en los niños, si hacemos una radiografía,
vemos que tiene cartílago de crecimiento, que no todo el hueso está osificado porque ese niño va a seguir creciendo. En los huesos largos, prácticamente el cuerpo está constituido por una capa de tejido compacto que disminuye su espesor. Esto lo hace desde la parte media hacia las extremidades, y este tejido compacto va a estar limitado a lo largo del cuerpo en el conducto medular del hueso. Las extremidades poseen una lámina de tejido compacto envolviendo una masa de tejido llamado tejido esponjoso. Eso pasa en todos los huesos largos. En cambio, fíjense en los huesos planos, cómo el tejido compacto es más grueso y el tejido esponjoso es muy pequeño. Esto pasa, por ejemplo, en los huesos del cráneo. Y los huesos cortos se componen de una delgada capa de tejido compacto y el resto es esponjoso, es trabeculado. ¿Y por qué es así? Porque el que nos creó dijo, yo tengo que hacer huesos que no sean tan compactos y que sí tengan mucho tejido esponjoso adentro, donde yo asiente toda la fuerza del cuerpo, todo el peso del cuerpo, porque ahí, en este tejido esponjoso, vamos a tener lo que se llaman las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza hacen que cada vez que nosotros caminamos, corremos, saltamos, el hueso no se rompa, aunque esté soportando 200 kilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las líneas de fuerza se distribuyen en forma uniforme en todo ese tejido esponjoso. Este es el aspecto general del esqueleto axial, donde tenemos un cíngulo torácico, donde vamos a tener un cíngulo torácico, un cíngulo pelviano. Miembros superiores, los miembros superiores van a tener 3 segmentos. Vamos a tener el segmento del brazo, el antebrazo y la mano, al igual que el miembro inferior, 3 segmentos, muslo, pierna y pie. ¿Sí? Muslo, pierna y pie. Esos son los segmentos y vamos a ir estudiando cada uno de esos segmentos por separado y luego lo vamos a unir por medio de la vascularización y por medio de la inervación. Vascularización e inervación. Por ejemplo, yo voy a decir, desde el corazón nace una arteria que se llama arteria o tronco arterial brachiocefálico hacia el lado derecho. Ese tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en carótida primitiva y arteria axilar, arteria subclavia. La arteria subclavia, a nivel de la axila, va a dar 5 ramas colaterales importantes, que son acromio torácica, mamaria externa, circunfleja anterior, circunfleja posterior, etc. Y luego esa arteria axilar se va a transformar en arteria humeral. La arteria humeral en el pliegue del codo se va a dividir en arteria radial y cubital y van a formar los arcos palmares superficiales y profundos. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos que saber de vascularización del miembro superior. Entonces, cada segmento vamos a ir viendo su vascularización y después al último lo vamos a unir para que ustedes lo puedan entender absolutamente a todo. Luego en cada uno de los huesos va a haber eminencias y salientes óseas. Por ejemplo, van a estar las articulaciones de los huesos y va a haber relieves, protuberancias, tuberosidades, espinas, crestas, etc. Todo eso se demarca en los huesos. Por ejemplo, acá en este hueso, yo digo que esta es la espina del pubis. La espina del pubis. Yo digo que esta es la espina ilíaca anteroinferior, por ejemplo. Yo digo que esta es la sínfisis del pubis. Yo digo que esta es la rama descendente del isquio, la rama transversa y ascendente, etcétera, etcétera. Así como recién describí 2 protuberancias, que son el trocánter mayor, trocánter menor, por ejemplo, del fémur. ¿Sí? Son protuberancias porque son grandes, son groseras, entonces yo las veo como grandes. No son pequeños relieves, por ejemplo, la línea áspera del fémur, donde se insertaban todos los músculos en el cuerpo del fémur, es un pequeño relieve del hueso. Luego va a haber cavidades articulares, cavidades no articulares. Las cavidades no articulares, ustedes la habrán visto
ya como las cavidades que existen en los huesos de la cara y los huesos del cráneo, y cavidades no articulares, que son las que no se articulan. Luego hay tendones, va a haber arterias, va a haber venas, va a haber celdas, va a haber senos, por ejemplo, en este caso, que son celdas y senos intraóseos. Y la vascularización del hueso. Cada hueso va a estar vascularizado por una arteria nutricia, ¿no? Esa arteria nutricia va a depender de dónde esté el hueso. Por ejemplo, el húmero, el hueso del brazo, es nutrido por una rama de la arteria humeral profunda. El fémur, por ejemplo, que es un hueso del muslo, va a estar nutrido por una rama de la arteria femoral profunda, y así sucesivamente. Obviamente del hueso va a salir una vena, y también va a tener inervación propia. Ahí está la vascularización de cada uno de los huesos. La diáfisis va a tener la arteria nutricia de la diáfisis, el periósteo. Van a ser arterias del músculo y ligamento que se van a anastomosar entre sí, formando lo que se llaman arcos anastomóticos del periósteo. Anastomosis, anoten este término, lo van a escuchar muchas veces. Anastomosis significa unión. Unión es anastomosis. Luego están los huesos cortos y planos. Van a estar las arterias periósticas y las arterias orificiales. ¿Por qué, chicos? Simplemente porque el hueso es un órgano que tiene que estar muy bien vascularizado. Muy bien vascularizado. Cuando al hueso le falta vascularización, sufre lo que se llama necrosis ósea y hay que amputar o sacar ese hueso. Con respecto a la miología, ya sabemos que las formaciones anatómicas pueden contraerse, es decir, disminuir su longitud, el influjo del estímulo neuronal adecuado van a promover lo que se llama función. Y la función es el movimiento. Va a haber paredes activas y los músculos también sirven de protección. Por ejemplo, los músculos del abdomen, de la región anterior del abdomen, protegen el abdomen. ¿Cuáles son los grupos musculares? Estriado, voluntario e involuntario, por ejemplo, el corazón. Los lisos involuntarios, por ejemplo, del estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y van a tener una configuración externa que van a ser largos, anchos, aplanados, por ejemplo, el diafragma. El diafragma, después lo vamos a ver, es un músculo de la respiración, es el principal músculo de la respiración. Músculos cortos como lo de la mano, en forma anular como el orbicular de los ojos, el orbicular de los labios. Músculos de forma digástricas, como el digástrico propiamente dicho, un músculo que se encuentra en el cuello, suprayoideo, o el homoyoideo, que también es digástrico y es de la región infrayoidea del cuello. Va a tener un vientre muscular, los extremos, va a tener tejido conectivo, el tejido muscular y esquelético, todo eso formado por fibras contráctiles, por usos musculares, por células satélites. Entonces van a tener la fibra muscular, que ustedes ya la vieron, el músculo relajado, el músculo en contracción, todo por la entrada de calcio, etc. Y los anexos, que van a hablar de la vascularización, como dijimos anteriormente, vamos a saber la vascularización de todo el miembro superior, de todo el miembro inferior. Vamos a hablar de inervación de todo el miembro superior, miembro inferior. Vamos a hablar de tendones. Los tendones son las inserciones musculares. Las fascias o aponeurosis es el tejido conectivo que envuelve al músculo, y las vainas fibrosas y las vainas sinoviales, y luego vienen lo que se llaman bolsas serosas. Las bolsas serosas son aquellas bolsas que vamos a ver en las articulaciones. Apaguen los micrófonos, por favor. Igor Mateus, apaga el micrófono, por favor. Bien, entonces vamos a tener arterias, lo que hablábamos recién, la arteria axilar en este caso, vamos a tener linfáticos. Los linfáticos van a ser aquellos órganos, como habrán visto, que persiguen prácticamente al sistema venoso profundo. Vamos a ver los tendones y vamos a ver también
los ligamentos que son propios de cada articulación. El ligamento, a diferencia del tendón, el ligamento no tiene músculo. Y ustedes van a observar algo muy curioso. Las arterias, en todos los libros, las van a ver con color rojo, las venas con color azul, el nervio con color amarillo y lo que es linfático color verde. ¿Sí? Esto se debe a la oxigenación de la sangre. La sangre oxigenada es roja y la sangre carboxigenada obviamente es azul. Ahí tenemos parte de la inervación, cómo se produce la inervación por las fibras mielínicas. Existe lo que tenemos como unidad motora, placa motora, el uso neuromuscular en el músculo propiamente dicho, el órgano tendinoso de Golgi, y luego tenemos otro tipo de inervación que se llama inervación sensitiva y la inervación de contracción. Esto es lo que le decía de los tendones. Los tendones son estructuras fuertes, blanquecinas, nacaradas, que son simplemente la inserción muscular. Todo músculo, o la gran mayoría de ellos, se inserta por tendones. Son resistentes e inextensibles. El tendón es algo inextensible. El que se puede extender es el músculo, no el tendón, porque la fuerza muscular lo puede llevar al tendón a la ruptura del tendón, ¿sí? Y luego está lo que yo le decía que envuelve a los músculos, este tejido que, por ejemplo, acá está separando los planos musculares, denominados aponeurosis. La aponeurosis envuelve a los músculos y separa las regiones. Por ejemplo, puede separar las regiones de la pierna, puede separar las regiones del brazo, las regiones del antebrazo. Entonces, las aponeurosis son el tejido conectivo que envuelve a los músculos y obviamente los contiene. Luego vienen las vainas fibrosas que tienen los tendones, lo que denominamos vainas fibrosas tendinosas. Estas vainas hacen que el roce de la actividad tendinosa no duela y sea mucho más complaciente. Y luego vienen las vainas sinoviales. Las vainas sinoviales son las que se van a encontrar en las articulaciones, ¿sí? En las articulaciones. Lo mismo que las bolsas serosas. Las bolsas serosas más importantes son las bolsas serosas de la rodilla y, por ejemplo, las bolsas serosas que se encuentran en la articulación del hombro, ¿sí? Están siempre entre dos músculos, entre un músculo y un hueso. Las bolsas serosas hacen de buffer del movimiento entre los músculos y entre el músculo y el hueso. ¿Qué quiere decir? Amortiguan, chicos. Amortiguan el movimiento. Ahí está la imagen, este PowerPoint, después se los voy a subir a la plataforma, de toda la clasificación muscular. Obviamente es a modo informativo, yo no les voy a tomar esto nunca. Cada vez que vamos viendo un músculo, vamos a decir por qué es importante, por qué se llama, por ejemplo, músculo bíceps, tríceps, cuádriceps, digástrico, etc. El biventer no lo usamos como parte muscular. La forma, cuadrado, puede ser romboidal, el deltoides que significa triangular, gracil que significa delgado, que es un músculo de la región posterior de la pierna, un músculo profundo, el lumbrical que tiene forma de gusano, por ejemplo, ¿no? Pues son términos que nosotros en esta cursada los vamos a ir aprendiendo. No se desesperen, que no les agarre náuseas ni vómitos, vamos a ir tranquilos. Ahí están los diferentes músculos. Este, por ejemplo, el fusiforme, este es un músculo, por ejemplo, bíceps digástrico, que mediante un tendón continúa la proyección muscular, un músculo plano, etc. Bueno, y terminamos esto, viendo tanto músculo, nos pusimos físico-culturista, y así es como empezamos el año, ¿no? De esta forma, así empezamos el año, de esta forma. Empezamos el año de esta forma, llenos de conocimiento, vamos a empezar, llenos de esperanza, llenos de actitud positiva, y espero que no lo terminemos de esta forma. Muertos estudiando anatomía, con poco músculo,
y con mucho hueso para ver. Así que bueno, chicos, es ponerle un poquito de humor a la clase. Yo espero que hayan entendido todo esto, espero que lo hayan entendido. Esto ya lo vieron ustedes, ya lo repasamos, ya estamos, digamos, en esta etapa en donde yo no veo las horas de empezar con cintura escapular, con miembro superior, para que empecemos a hablar de músculos, funciones. La clase que viene probablemente vamos a hablar de articulaciones. Hoy no voy a dar articulaciones porque es mucho. Yo siempre considero que más de una hora, hora y media de clase, hora y 20, hora y 10 de clase, ya el alumno deja de prestar atención, y más en estas circunstancias que estamos viviendo, que estamos en la casa, que pasa el perro, la mamá los manda a hacer los mandados, a mí me pasa acá con mis hijos, que andan dando vuelta y me distraen. Entonces, yo quiero que sepan que nosotros entendemos todo dónde estamos parados. Obviamente este no es el mejor ambiente para aprender anatomía, esto no es lo ideal para anatomía, eso lo sabemos los profes, es por eso que le vamos a poner lo mejor de nosotros para que ustedes salgan adelante y puedan tener un buen año. Más cuando esto se haga presencial, vamos a ver que todo va a cambiar y va a ser todo mucho más divertido y más ameno. Bueno, chicos, viendo acá voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en el chat. Vamos a empezar el PowerPoint de la clase de hoy siempre va a estar disponible en la plataforma. Puede ser que demos este PowerPoint, que simplemente lo subamos, o les hago uno en silencio. Lo que pasa es que este PowerPoint ya está en la plataforma, en generalidades de la anatomía, y la clase que dio el doctor Barceló también está ya en la plataforma. Yo generalmente voy a subir el PowerPoint de cintura escapular. El de cintura escapular ya lo voy a subir. Generalmente van a ver que los PowerPoint tienen mucha información. A mí generalmente el PowerPoint me gusta darlos con imágenes nada más, pero por la situación que estamos atravesando, le vamos a poner mucha información para que ustedes también cuando lo lean tengan mucha información del PowerPoint. Hay muchos PowerPoint que van a ver que van a estudiar de ahí, no va a hacer falta ir al libro, ¿sí? A la consulta de mucho libro, porque van a tener todo en el PowerPoint. Yo les voy a ir indicando por qué es importante uno, por qué es importante el otro. ¿Qué preguntas hacemos en los exámenes? Les voy a subir a la plataforma también un preguntero de miembro superior, un multiple choice, para que ustedes los vayan resolviendo, para que vean cómo se estudia al final de cada uno de los temas. Por ejemplo, terminamos cintura escapular y voy a subir un PowerPoint de choice de cintura escapular. Terminamos brazo, terminamos antebrazo y vamos a subir los choice para que ustedes vean cómo tienen que estudiar y qué es lo importante, Chicos, esta cátedra no pretende que ustedes sepan cada una de las inserciones musculares. En el antebrazo son como 40 músculos, yo no pretendo que ustedes sepan cada una de las inserciones musculares, pero sí pretendo que ustedes sepan los planos musculares, el nombre de los músculos, la inervación y la vascularización. Parece un horror ahora hablar de esto, pero vayan tomándolo en cuenta. La anatomía es como la medicina misma. El mejor médico no es el que sabe todo. Ninguno de ustedes va a saber la anatomía completa, todas las arterias, todas las venas, todos los nervios, todos los músculos. Ninguno. ¿Sí? Entonces les digo que es como la medicina misma porque el buen médico es el médico que resuelve las situaciones que se le presentan todos los días. Si ustedes están en la guardia y viene un paciente con un infarto agudo de miocardio y ustedes no saben qué pasó, de qué se trata, seguramente son mal médicos. Ahora, si viene el paciente con una arteritis de Takayasu, una enfermedad, una en 1.000.000, y ustedes no la saben hacer, no saben qué tiene el paciente, y lo más probable es que muy pocos lo sepan, porque es de súper especialista. Lo que ustedes tienen que aprender es la anatomía de todos los días. Yo les voy a ir explicando para qué sirve, porque esta es una anatomía clínica,
para qué sirve, por qué sirve saber lo que hay que saber. Y el resto, por qué no sirve saberlo, obviamente. Que eso es lo más importante para ustedes. ¿Para qué vamos a estudiar tanto si tenemos que estudiar lo que tenemos que saber? Y si ustedes lo saben bien, van a ser buenos médicos, ¿no? Obvio, no tengo duda. Yo quiero caer enfermo un día, un trauma shock, quiero caer cuando esté más viejo, enfermo, y que me atienda uno de ustedes, y que sepa dónde está mi corazón, por lo menos, chicos. Si no, ¿para qué? Yo los tengo que preparar para que me atiendan a mí, para que atiendan a su padre, a sus hijos, a sus abuelos, a todos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, chicos, los libros están en la plataforma, están subidos todos los libros que pueden llegar a usar. A esos libros yo les sumo el Anatomía Clínica Pro. Anatomía Clínica Pro es un libro muy bueno, muy taxativo. Anatomía Clínica Pro es un buen libro. Los PowerPoint se suben todas las semanas, generalmente los viernes. ¿Alguna idea de cuándo empezamos presencial? Jeremías, yo la verdad me encantaría empezar hoy presencial, pero hoy no lo sabemos. Creeríamos que de acá a un mes, si las cosas siguen bien, un mes, 2 meses, estaríamos empezando presencial. Solana me pregunta si tenemos lunes y viernes, creo, no. Por ahora, Solana, vamos a tener los miércoles, perdón. Los viernes, por ahí hacemos algunas clases de repaso, que van a ser muy importantes. Si les tengo que dar un consejo, todas las clases son importantes. Todas las clases son importantes. Todo lo que ustedes puedan aprovechar de una clase es importante. Esta cátedra este año se comprometió con todos los profes a dar muchas clases de repaso, a que ustedes prácticamente sepan las cosas por la cantidad de clases que vemos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que van a tener muchas clases de repaso, algunas obligatorias, esta es obligatoria obviamente, otras no, pero que ustedes sepan que van a estar apoyados totalmente. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la cursada? Pueden activar el micrófono, chicos. Pueden activar el micrófono y hacer preguntas. Profe, Sí, le escucho. ¿subirá las clases grabadas por si se nos corta el internet o cosas así? Sí, las clases se van a subir todas grabadas. Todas grabadas. Por eso vamos a pedir los links de cada una de las clases, vamos a subir la clase y aparte un PowerPoint grabado, que no es la clase, pero sí es el PowerPoint grabado de lo más importante que hay que saber en cada una de ellas. Muchas gracias, profe. Me espero un momento, veo que la mayoría ya prendió las cámaras, así que tengo que seguir tomando asistencia. A partir de Ramiro Neira, Evelyn Figueredo, Mica Tolosa, Ailén Godoy, Álvaro Aba, Rosario Guzmán, Narela Luciano, hay varios chicos que todavía no han prendido la cámara, Marita, Profe, Eduarda. estoy presente, sino que la cámara no me anda. Recién la pude hacer andar, pero ya no más, no sé qué pasó. Bueno, chicos, traten de acomodar todo. Profe, lo mismo. Traten de acomodar todo, chicos, porque la cámara es importante. Ailén Poley, Valentina Ruiz, Juan Ocampo, Neif, José, Gonca. Traten de conectarse, de poner todo en orden, así todos nos entendemos y después no tenemos malos entendidos, ¿sí? Por favor, se los pido. Es importante Celeste Vázquez, Franco Mucio, que todos tengan la cámara prendida, Juan Ocampo, para que no tengamos problemas. La clase que viene, todo el mundo con la cámara prendida, todo el mundo activado con anatomía. Una recomendación es estudiar anatomía todos los días, todo lo que puedan estudiar, lo estudian, ¿sí? Todo lo que puedan estudiar, lo estudian. La clase que viene vamos a ver
una introducción de articulaciones, cómo se clasifican, y vamos a empezar con cintura escapular. Cintura escapular. Músculos, articulaciones, vascularización e inervación. Así que si no hay más duda, los dejo tranquilos. Nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene estamos en contacto y ya van a empezar a formar parte de las comisiones. En Bedería van a armar todas las comisiones y con qué profe tiene cada uno, qué comisiones les toca, para que empiecen los trabajos prácticos, ¿sí? Para que empiecen a subir y ver qué hay que hacer en los trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo, gente? Bueno, chicos, un placer haberlos conocido. Los espero el miércoles que viene. Un abrazo a todos, que tengan linda tarde y buen fin de semana. Hasta luego, gente. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No, profe, gracias. Profe. Profe.